Dejar en libertad o proteger a presuntos delincuentes o presuntos agresores de mujeres no son hechos aislados en el Poder Judicial. Jueces y magistrados actúan sin rendirle cuentas a nadie de sus decisiones ni tener que explicarlas en términos jurídicos. Y para ello cuentan con la casi nula vigilancia del Consejo de la Judicatura, órgano que en teoría tiene el deber y la obligación de vigilar la conducta de los jueces en el país. Esta entidad, que actualmente preside la propia presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, tampoco ha atendido las quejas y demandas de muchas y muy diversas víctimas afectadas por decisiones judiciales. Tampoco ha importado que desde el gobierno federal se hayan señalado estos fallos de jueces y magistrados que, lejos de impartir justicia, emiten sentencias que, además de generar polémica, agravian a la sociedad. Tan solo el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer en febrero de este año que de 2021 a febrero pasado, diversos jueces y agentes del Ministerio Público han dejado en libertad a por lo menos 140 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, muchos de ellos detenidos en operativos y acusados de narcotráfico. A la fecha no ha habido una sola respuesta sobre esta denuncia, ni de la Corte ni del Consejo de la Judicatura. Algunos casos nunca llegan a ser públicos, otros han generado notoriedad y cuestionamientos al Poder Judicial. A continuación, un breve listado de casos que han propiciado una gran polémica pública. Tenemos la decisión del juez Daniel Ramírez Peña, quien determinó no vincular a proceso a José Bernabé, alias La Vaca, líder del cártel independiente de Colima, pese a que fue detenido en flagrancia con armas y drogas en agosto de 2022. Otro caso es el de José Alfredo, el contador, líder del cártel del Golfo, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control en el primer distrito judicial con sede en Ciudad Victoria, que no lo vinculó a proceso, aunque fue arrestado nuevamente en febrero de 2022. También ese año se informó de la detención de Rafael N., alias El Fantasma, presunto secuestrador y señalado como parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, cuando se puso a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, este decide no vincularlo a proceso bajo el argumento que las cuentas donde le depositaron las víctimas no estaban a su nombre. En otro caso, el juez Carlos Gallegos Arellano de Colima determinó la libertad de Jorge N., alias El Mesta, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, pese a que estaba sano. De acuerdo al gobierno federal, existen casos donde un mismo juez de manera reiterada benefició a delincuentes. Por ejemplo, el juzgador Marco Antonio Ordorica, del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito de Bravos en Chilpancingo, que exoneró en diferentes procesos a presuntos secuestradores, pero sus resoluciones fueron revertidas por tribunales que pidieron se recapturaran a los delincuentes, solo que los señalados ya habían escapado. La misma situación es la de la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez en Baja California, a quien se le han presentado en 3 ocasiones a diferentes personas que portaban armamento de uso exclusivo del ejército. La impartidora de justicia determinó que era ilegal la detención, argumentando que no se justificó cómo revisaban los vehículos y, finalmente, les concedió la libertad a los detenidos. Uno de los casos más sonados de exfuncionarios, que a decir de las autoridades fueron beneficiados por jueces, es el de Luis Cárdenas Palomino, a quien los impartidores de justicia del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, ordenaron retirar el bloqueo de sus cuentas bancarias. Otro caso fue el desbloqueo de cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Justo el día que su marido era declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, presidido por Rolando González, ordenó liberar los recursos. En 2020, 2 jueces federales también ordenaron descongelar las cuentas del empresario Kamel Nasif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalados de secuestrar y torturar a la periodista Lidia Cacho, quien reveló una red de pederastía de la que formaban parte. En otro caso, un secretario en funciones de juez en el 9º Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió una suspensión al ex jefe delegacional de la Benito Juárez, Cristian von Roerich, para que su caso por presunta corrupción no se difundiera. De esta manera, el juez prohibió a las autoridades exhibir videos o fotos del exfuncionario panista al que se le vincula con el llamado cártel inmobiliario. Otras personas que han sufrido las resoluciones judiciales son las propias víctimas,
Tal es el caso de la saxofonista María Elena Ríos de Oaxaca, quien fue agredida con ácido por su expareja, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. Fue el juez Teodulo Pacheco quien ordenó la liberación del agresor, al cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Gracias a las denuncias de María Elena Ríos, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que el agresor permanezca en la cárcel. Otro caso que derivó en el asesinato de una mujer fue el de Abril López, quien en 2019 denunció que su marido Juan Carlos García intentó asesinarla. Ante esto, el juez Federico Mosco procesó al marido por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El acusado permaneció en prisión pero apeló, y el mismo juez que lo vinculó a proceso reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, por lo que obtuvo su libertad y con ello buscó pelear la custodia de sus hijos. Para noviembre de ese mismo 2019, Abril López, al salir de una audiencia por la pelea de la custodia de sus hijos, fue asesinada. Su ex esposo Juan Carlos García fue considerado el principal sospechoso y actualmente se encuentra prófugo. Estos son solo algunos ejemplos, pero no los únicos. La sociedad pide una verdadera justicia.